Para los tres. Buenos días. ¿Cómo andan? Andar por acá? Buen día, buen día. ¿Cómo les va? Un gusto estar por acá. No sé qué estuviste hablando de nosotros antes, pero el compromiso era 8:30. Capaz que vos pensaste que era las 8 y Cosas pensaste buenas. que No, y llegamos muy tarde, pero llegamos bastante en hora. Bastante en hora. bastante en hora. Bueno, bastante en hora. Para lo que es la media de los uruguayos, llegamos en hora. Horrible es la media. Llegamos en hora. Usted sabe que yo no estoy de acuerdo. Perdón, 8:30, ¿no? 8:30. 8:30 estamos golpeando la puerta ahí. La puerta. Si demoraste en abrir la puerta es otra cosa. Serviste el café, nos trataste. Se me fue el detalle de mirar justito ahí. Pero no, mire, a mí la media de los uruguayos no me conforma nada, ¿no? O sea, Bueno, yo estoy pero- contra esa media de los uruguayos. Como varias cosas que No estamos en debe contra, haber pero media bueno. de los uruguayos, porque tiene que haber horas que se respeten y punto para las cosas. Me presenta Adriana, por favor. Sí, en realidad estamos en esta movida hacia las elecciones internas del 30 de junio y en estas conversaciones, en la feria, ¿no? En el reparto de listas, y eso surge mucho la confusión entre, se le llama elecciones internas de los partidos políticos. Mucha gente piensa que hay que ir a votar al comité, ¿no? Al comité del Frente Amplio, al comité de la 62. Es otro pique interesante. Claro, Sí, entonces nos pareció bueno en esta gira de hoy, y la vamos a hacer en otras que siguen, invitar a Adriana Freitas, que es una compañera del MPP, de la 609, es una de nuestras delegadas en la mesa política del Frente, pero además es secretaria en la Junta Electoral de Florida, en esa Junta Electoral que a veces no es muy conocida, pero es garantía, es como la Corte Electoral en el departamento de Florida, es la que controla, organiza y controla la elección. Y bueno, un poco para conversar las características de que la tiene esta elección. elección interna, Claro. Que es una elección justamente que organiza la Corte Electoral. Qué bien, Y qué después con Daniel Ayala, Me lo que presenta no Daniel precisamos Ayala, sí. presentarlo, Ahí está, preséntelo. pero en esa característica que ha tenido de alguna manera el MPP, el espacio 609, de integrar compañeras y compañeros que no son específicamente del MPP, que son compañeros independientes, que vienen a veces con una trayectoria importante. Bueno, hace tiempo veníamos conversando con Daniel y nos pareció bueno, y a Daniel también le pareció bueno, marcar de alguna manera ese apoyo a la candidatura de Yamandu Orsi hacia la interna, bueno, justamente figurando en la lista, no solo saliendo a hacer actividad política, sino también poniendo su nombre y saliendo a la cancha. Muy bien, perfecto. Capaz que vamos a arrancar con Adriana para que explique esa cuestión. Me encanta eso que están haciendo de dar un pique distinto, porque siempre enfocamos de manera básica, hay que ir a votar, cosas. Exacto. Y a mí no se me había ocurrido ese detalle, pero es cierto, es cierto. ¿En qué comité me toca ir a votar, Adriana? Sí, es verdad. Bueno, un gusto estar aquí. Sí, sabés que varios, incluso compañeros que vos decís, tienen que saber, y no, me han preguntado, Mirá. me mandan mensajes y me preguntan, ¿dónde se vota? Y incluso si mirás en el Facebook también ves gente que pregunta, ¿en qué comité, dónde voto? Entonces, bueno, a Carapa se le ocurrió que podíamos informar ese tipo de cosas, y es importante que la gente sepa que es una elección de la Corte Electoral, es de todos los partidos políticos internas. Se elige el candidato o candidata, Claro. para presidente de cada partido, y no es obligatoria la elección, pero es muy importante porque de ahí va a surgir el próximo presidente, sea del partido que sea. Y es importante saber que hay un plan circuital, que nosotros desde la Junta organizamos todo ese tipo de cosas, el plan circuital, igual que como las elecciones nacionales, Sí, claro. de octubre y de noviembre y de mayo. Y bueno, hay que entrar a la página de la Corte, se puede buscar en un buscador que hay también para saber si se está habilitado o no, porque también está ese detalle de que las internas, el padrón se cerró el 1 de abril. Claro. Entonces todas las personas que no hayan terminado su trámite, ya sea de nuevas inscripciones o de traslados, que pueden ser departamentales o interdepartamentales, antes del 1 de abril, todas esas personas
posiblemente no estén ahora habilitadas para esta elección y después sí para octubre. Entonces, en el plan circuital no figura qué persona está habilitada, pero en la Corte hay un buscador que se llama, que vos entras a la página de la Corte, es muy fácil, pones el buscador y ya sea con tu nombre, apellido y tu fecha de nacimiento, o con tu número y serie de credencial, si te lo acordás, Ajá. te salta si estás habilitado o no para esta elección. Ah, pero ya con el nombre también, no tenés ni que acordarte del numerito. No, porque mucha gente también Buenazo. no se acuerda de... Sí, claro. Hay que acordarse la fecha de nacimiento. Claro, hay Eso que sí. acordarse la fecha de nacimiento. Claro. Te pide nombre, primer apellido y la fecha de nacimiento. Voy a intentar acordarme de Claro, todo. te pido tal. Y ahí te dice, está habilitado o no está habilitado, porque puede ser que haya hecho traslado Claro, claro. Y no llegó a terminarse el trámite y no está habilitado todavía. Y aunque es lo obvio, pero siendo coherente con esto que estábamos diciendo, allí le va a saltar un lugar como en cualquier elección, ¿verdad? En el liceo, en la escuela, en el no. instituto. En el buscador no te salta donde votas. El buscador El buscador solamente te dice si estás habilitado o no. Ajá. Entonces después tenés que ir al plan circuital, que Sí. también está en la página de la En la Corte, página pero también. nosotros lo tenemos también. En Florida son 173 circuitos que tenemos, en todo el 173, departamento, muy bien. en la ciudad son 77. Bien. Y hay locales nuevos, porque mucha gente dice, sí, yo siempre me tocó votar en tal lado. No tenés que mirar porque no Bien. han cambiado los circuitos, Ahí los está. lugares, los locales, digamos. Claro. Y bueno, entonces hay que mirar el plan porque, por ejemplo, yo la otra vez me tocó en la escuela 4 y ahora me tocan los pasivos. No te tocan los mismos lugares porque van cambiando. Ahí está. Bien, bien. Pero son detalles que Son detalles. lo que En parece Florida obvio tenemos- no lo está a veces. Sí, tenemos 56.166 habilitados en el departamento para votar ahora. Y ojalá que vayan todos. Y ojalá que vayan todos, no son obligatorias, eso es importante recalcar, pero bueno, ya dijimos, es muy importante que la gente vaya a votar porque se eligen cosas importantes. Claro. En realidad son 2 hojas que se votan, o sea, que se ponen dentro del sobre, Sí. digamos. Son 2 hojas de votación, una más grande, por Muestre decirlo acá, de una manera fácil para la gente, la más larga, Una que grande. es, claro, que ahí se vota al candidato o candidata a presidente de cualquiera de los partidos, el tamaño es el mismo para todos los partidos, por supuesto, y se vota los integrantes del deliberativo nacional, Bien. del órgano deliberativo nacional. Y después está la más chiquita, esta media cuadradita, donde se vota a los candidatos al deliberativo departamental. ¿Dónde está Yala? Acá está acá votamos a Pepe, a Lucía, al Pacho. También al está Garapa. Yala, pero Acá no también le pusimos la está foto. Yala. Claro, No pusimos la pero- foto. No pusimos la Pero en foto. la foto está Yala. En la es decir, departamental, sí, la encabeza Carapa, después está Gabriela, Daniel, la compañera Karina de Sarandí Grande, y bueno, una cantidad de compañeros. Ahora va a aparecer algún votante de Salle ahí pidiendo la lista. En la que está Yala me dijeron, porque Claro. yo vi en la televisión. Sí, Adriana, es importante también esto, porque al ser 2 hojas de votación, que es una elección a veces donde se anulan muchos votos también porque se cruzan, ¿no? Hay gente que a veces, como está esto de que parece que se elige intendente, ¿no? Claro, ¿no? ahí está. Yo quiero votar a Corujo de intendente, pero quiero votar a Yamandú Borsi. Claro. Y ponen listas de partidos distintos y se terminan No. anulando. Eso es algo que pasa Claro. mucho en la... Eso se no anula. puede, eso se anula. Siempre tienen que estar las hojas del mismo Bien. partido, del mismo lema. Ojo con esa confusión de voy a votar al intendente. No se vota intendente, en ahí realidad está. se vota en esta chiquita, digamos, vas a votar El que puede decidir. a los que van a decidir quiénes son los futuros 3 candidatos de cada partido Claro. intendente. Claro. Eso es lo que tiene que saber la gente. ¿Se vota algo más en esta elección? Porque también he escuchado por ahí, yo voy a ir a votar por el plebiscito de la reforma de No, esto. Acá no hay nada de eso. Solo internas de los Ahí partidos está. políticos. Claro, porque encima que van pocos, se terminan anulando por cuestiones Claro. de confusión simple, ¿no? No, y también tenemos que aclarar que la gente
en lo posible, vaya con la lista en el bolsillo. Ah, en lleve la cartera, listita. Porque tenemos 104 hojas en Florida. 104 hojas. 13 partidos. El mejor dato para el final dejó. 13 partidos políticos tenemos. 13 partidos y 104 hojas. 104 hojas. Así que hay que hacer caso a esos spots que van a aparecer ahora de pasar a retirar tu lista, Lleve la lista, lleve la lista. Sí. Ahí Sí, está. porque es importante porque, o sea, va a haber, a veces hay lugares que son chicos los cuartos secretos. Claro. Y aparte la gente va y mira y de repente mezcla y hay confusión. y se te mezcla una del frente con una blanca y no te das cuenta. Claro. Digo, hay cosas que es tan difícil para entrar. Sí, a nosotros nos pasa mucho, bueno, Adriana ha estado en la Comisión Electoral del Frente este tiempo, que durante el transcurso del día de la elección te van llamando, ¿no? Entré a votar a tal lado y no estaba a las 609 y allá sale alguien corriendo con lista para el circuito, ¿no? Claro. Daniel le pasó también cuando era presidente del Frente, que estuvo en alguna elección. Y llegás y están el montoncito de las... ¿Qué pasó? Y lo que pasa es que entre las 100 y pico de listas, ahí es que no la encontraron. Ahora hay una desproporción, de verdad, entre la importancia que tiene esta elección, el nivel de información nulo y en realidad el menosprecio que tiene el sistema a esta elección. Que además que no es obligatorio. Y contribuimos, claro, porque arrancamos con que no es obligatorio. Yo creo que es algo a rever, sinceramente, porque si todo el proceso es obligatorio, esto que es la piedra fundamental, es el primer mojón, que sin esto después el resto, digo, a partir de lo que pase ahora, y esa es la importancia, después es que se desarrollan el resto de los actos eleccionarios. Y hay entonces en el bombardeo de las polémicas, yo no encuentro, por eso valoro mucho que Adriana esté dando esta información, porque yo escucho mucha radio, escucho mucho medio, y no hay casi nadie que se haya parado a decir, bueno, es esto. Y esto es la piedra angular de quienes quieren ir a votar el 30, sabiendo además que tenemos que luchar contra esa apatía que en general provoca este tipo de evento que no es obligatorio, honestamente. Entonces se da en el invierno, con frío, de la Copa América y que no sé qué más. Nos pasa siempre lo mismo y hasta ahora hemos repetido como un calco la misma situación y nos pasa lo mismo. Tampoco colaboramos mucho desde el sistema político en cuanto que cada uno sale a la palestra pública diciendo lo que le conviene. Entonces aparecen carteles de fulano intendente, entonces digo, la gente dice, ¿y qué tengo que votar? Claro. Y además está lleno de candidatos a intendente ahora, es una cosa extraña, pero bueno. No, incluso a mí, primero, me hace mucho ruido que la elección no sea obligatoria. Muchísimo ruido me hace, ya desde el pique. Pero son pocos los que llevan a una Adriana para explicar también. ¿Quedó algo más ahí? Porque la verdad que yo me sorprenda del dato simple, ya eso habla mucho de la desinformación que hay en el sistema. Ayer me consultaban, que eso no te lo dije, los que votan son todos los mayores de 18 años o que cumplen 18 al 30 de junio, pero siempre que haya sido terminado el trámite de credencial, claro. Porque hay muchos jóvenes que, ayer me preguntó una señora, dice, mi hijo cumple ahora antes del 30, digo, pero ¿la credencial ya la tiene? Digo, se sacó, porque el tema es que el periodo inscripcional ya se venció. Claro. El 15 de abril venció, ahora hasta julio del 25 no se vuelve a abrir. Claro. O sea que quien no se hizo el trámite hasta quedó afuera. Quedó afuera. Y bueno, eso lo tienen que tener en cuenta los jóvenes que quieran ir a votar, que se fijen eso, si ya quedó habilitada su credencial. O los traslados. También, a veces te toca, si no entra el traslado, tenés que ir a votar y también otra cosa, ahora que me acordé de traslado, me acordé que hoy no hay voto observado. No hay voto observado. Ni interdepartamental ni departamental, solamente rural. Ajá, ¿y eso implica qué, por ejemplo? Eso implica que en Florida Ciudad y en Sarandí Grande nadie puede votar observado. Ninguno que tenga credencial de Florida o de Sarandí Grande puede votar. Caramba. El resto del departamento es considerado rural. Entonces, por ejemplo, no sé, una persona que vive en La Cruz y ahora está en Cardal, por decir algo, puede votar en Cardal. Ese sí. Observado. Pero
siempre que sean de credenciales con serie rural. Bien, perfecto. Los demás vayan a su lugar a votar. Claro, y si no, si está en Florida, lo más cercano, que nosotros siempre los mandamos ahí, o Berrondo o Juncal, la escuela de Juncal, que es lo más cercano a Florida para poder ir a votar observado. Ahí está, muy bien. Bueno, lo que sí, si tenés la credencial de otro departamento, eso no está habilitado, no podés Y otra cosa, no que podés también votar. se puede votar sin la credencial, porque hay mucha gente que me ha preguntado, no sé dónde la puse, incluso hay gente ahora del tema de los inundados, que la perdieron el documento. Seguro. Se puede ir a renovar, porque para renovarse no hay fecha, digamos. Uno va y en el momento se renueva la credencial. Claro. Y con ¿Qué dato tiraste? ¿Qué dato? Atención, las personas que lamentablemente sufrieron la inundación y perdieron sus documentos, que hay un montonazo, Totalmente. no solo acá en Florida, sino en varios lugares del país, pueden votar sin la credencial. Pueden votar, sí, con el número y serie, y bueno, si no se acuerdan, está el buscador ese que ahí está. pueden consultarle a Ahí cualquiera está. que les puede decir eso. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Adriana, porque Por favor. la verdad, le estaba por preguntar a Daniel Ayala si no es más fácil encontrar una bacteria ahí en un coso que un dato certero de esta elección, Daniel. No, pero es tal cual. O sea, hay una desproporción en la... Digo, todos hablamos del proceso electoral, pero menospreciamos esta elección interna. ¿No? Porque además el gasto que ocasiona la elección interna es lo mismo que sea obligatorio o no sea obligatorio. Esto tiene porque un vos gasto, armás, claro, porque sí, vos sí. armás la estructura de la misma manera, Correcto. como si fueran a votar El la misma otro, cantidad día, de gente. el otro día mostrábamos No hay un hecho económico que diga, no, un ahorramos, camión, ¿no? un contenedor de cosas que estaba bajando acá en la corte electoral, Sí, sí. con todo lo que hay, y ya estaban los soldados y la policía. Y yo digo, mirá cómo se está yendo horas y personal y trabajo y cosas y recursos, y no es obligatoria. Entonces, claro. Sí. Nosotros tenemos un dilema, ¿no? En el Parlamento lo hemos conversado en distintos ¿Por qué periodos. no hacen esta elección Esta es una obligatoria, reforma, carajo? esta es una reforma que se hizo en el año 96, Ajá. que cambió varias cosas. Capaz que lo más novedoso fue lo de la distancia del balotaje, ¿no? Y se le prestó mucha importancia a ese tema y fue uno de los puntos en discusión. De hecho, el Frente Amplio votó dividido en ese plebiscito, y fue un plebiscito que se terminó de resolver por una diferencia de 5.000 votos, ¿no? Es decir, quedó muy pareja la opinión en Uruguay sobre toda esa reforma. Esa reforma tenía algunas cosas que eran importantes y que el Frente venía pidiendo hacía tiempo, que es, bueno, limitar la cantidad de los candidatos, ¿no? Ahora estamos hablando que hay muchos 104. precandidatos a intendentes, y bueno, 104 eso listas, tiene que ver con que antes había, yo qué sé, Sí. Canelones presentaba 15, ¿no? Candidatos sí, sí. el Partido Colorado, 15 candidatos a intendente, y salía intendente, uno que había tenido muy poquitos votos, había acumulación por sublema, es decir, se modificó una serie de cosas. Y quedó esto de la elección interna que fuera no obligatoria, Claro. a cambiar por una ley. El problema es que las leyes electorales en nuestro país, que me parece que es un buen reaseguro que en algún momento hicieron los blancos para que los colorados no le vivieran ganando las elecciones, es que una ley electoral necesita 2/3 del Parlamento, es decir, necesita mayorías especiales, no mayoría como cualquier ley, y bueno, no se han logrado los acuerdos Claro, en ese sentido, claro. ¿no? Pero hay mayoritariamente una opinión, como dice Daniel, de que la elección tenga que ser obligatoria, de modificar algunas cuestiones, a veces esto de la votación en muchas hojas ha complicado el escenario de la elección. Hay una serie de puntos ahí pero bueno, no ha habido esos 2/3 en el Parlamento. Eso es lo como que ha pasado, para por eso resolver. Exacto, por eso no ha exacto. salido. Sí, sí. Seguramente va a ser tema de discusión para el próximo Ya lo ha periodo, sido, ¿no? y creo que probablemente en el periodo que viene haya, no solo sobre esto, sino sobre varias cuestiones vinculadas al tema electoral, la necesidad de generar una nueva ley. Bueno, Adriana lo sabe, el grueso de la ley electoral es del principio de 1900, ¿no? O sea, eso habla bien también del sistema electoral uruguayo, ¿no? Sí, sí, tiene pero... su fortaleza construida a través del tiempo, pero bueno, tiene estas cositas como para ajustar también. Daniel, yo estaba el otro día en un acto político, he estado en muchos, lógicamente, y de repente el acto terminó y trajeron un muchachito ahí con una guitarra y se puso a cantar, y la gente le costaba arrancar. Y tuve que no por el acto, porque la verdad
ni voy a mencionar qué acto era, porque no era por el acto. La verdad, y yo agarré y dije, hey, está el artista ahí, vamos a aplaudir, vamos. ¿Cómo estamos cultura, Daniel? ¿Es necesario que traiga qué Yamandú Orsi en el tema cultural? Porque la verdad que a mí, entre poca luz y poco entusiasmo, a veces veo algunas cosas que me generan, sí, me hace mucho ruido. Es un tema muy complejo que, con respecto a lo que puede traer Yamandú, ni que hablar, porque más allá de Yamandú, tenemos un programa, el Frente Amplio. Uno de los pilares, si uno va a las bases programáticas, uno de los pilares es el tema de la cultura y la accesibilidad a la cultura, ¿no? De su más amplio espectro. Sí, debemos de hacer mucho más. Lo que pasa es que hay dos escalas. Vos tenés primero la escala nacional, que yo creo que hemos retrocedido y mucho con respecto a... Sí, se retrocedió, decís. Con respecto a las miradas del interior, no tengo duda, que es la que uno conoce más y la que uno vive. Sí. Y después está la escala departamental, que también yo creo que hemos retrocedido mucho. O sea, yo creo que la cultura, lamentablemente, es algo visto por el sistema político en general, en el Frente Amplio menos, pero a veces también, como algo secundario, como algo que no da votos, entre comillas, y a veces es muy difícil encontrar dirigentes políticos con mucha sensibilidad vinculados a la cultura. El Frente lo has tenido, yo siempre pongo como ejemplo a Mariano Arana, que fue un ejemplo, con Gonzalo Carámbula. También hubo gente que trabajó en el periodo de gobierno que nos tocó a nivel nacional, como Luis Mardones. Pero en realidad le falta al sistema político esa sensibilidad con respecto al tema cultura. Yo creo que el Frente Amplio la tiene que desarrollar mucho más y además la tiene que permear mucho más hacia el interior. En el ida y vuelta, porque hay ahí una concepción muy centralista a veces, de que todo se hace en Montevideo y las actividades culturales deben de ser casi como una colonización de lo que desde la cultura montevideana al interior. Y acá tiene que haber un ida y vuelta permanente y un fomento a las actividades culturales de cada lugar, que son distintas, e interactuar una con las otras. Entonces allí hay un desafío enorme. En el programa del Frente Amplio eso está. A veces es difícil, porque cuando las prioridades se ponen arriba de la mesa, insisto, aparece naturalmente la educación, el nivel de pobreza infantil, la seguridad, la salud, y por allí la cultura, pero la cultura transversaliza todo eso. La cultura tiene que ver con la salud, la cultura tiene que ver con la seguridad. Todas las actividades culturales que uno desarrolla en la comunidad entrelaza, integra. Es una herramienta fabulosa de inclusión y de trabajo para todas esas áreas. Entonces yo creo que más allá del Frente Amplio, lo que vos me decís que es Yamandú, y bueno, el Frente Amplio lo tiene claro, y Yamandú es alguien además que tiene una sensibilidad con respecto al interior que lo demostró en el desarrollo de su trabajo en Canelones, y hay ejemplos claros de lo que Yamandú desarrolló con respecto al vínculo con los municipios, a actividades artísticas que estuvieron en todo. No solo, uno ve más los recitales que hubo en Atlántida y todo lo demás, pero las actividades culturales que se desarrollaron en todo el departamento. Ahí está. A la cultura de cada zona. El respeto a la identidad de cada lugar y la potenciación de cada una de esas fiestas y de las actividades coordinadas de cada municipio, muchas veces desde la intendencia con municipios que no eran frente amplistas, ¿no? Entonces eso tiene un valor enorme. El vínculo con el deporte, lo que se realizó con respecto a las canchitas de fútbol infantil y la iluminación de esas canchitas. Entonces hay una preocupación. Canelones es un ejemplo claro de lo que Yamandú piensa, siente y quiere con respecto al eje cultural deportivo. Te pongo un ejemplo con una pregunta, para trasladar a casa también esto, ¿no? ¿Vos crees que el sistema político entiende que aquel niño que crece al margen, no marginal,
no le vamos a poner el mote, pero que sí crece al margen de las cuestiones, que su ámbito suele ser el narcotráfico en un asentamiento. ¿No le vendría bien un poquito de algún espectáculo en la vueltita para generarle algo de sensibilidad que no se lo ha podido generar su entorno educativo, su entorno de atención en salud, y que tal vez si tiene un escape por ahí pueda tener alguna otra opción que no sea terminar en lo mismo? Es que no lo dudo. Te la traslado a vos también esa cara. Sí, y después lo dejo acá a la par. No dudo que sea. Ahora, lo que no puede ser es una cosa secundaria, es algo, no, mirá, ¿qué te parece? Y ahí empieza el esfuerzo de los vecinos, de la comisión, a ver, vamos a conseguir un docente y vamos a ver de dónde sacamos fondos. No, esto tiene una política. Terrible eso, claro, tienes una política establecida en territorio, desde lo municipal, desde lo departamental, desde lo nacional. Eso que vos decís, son actividades que hacen al crecimiento y a la convivencia. Tienen que estar insertadas en el eje del trabajo comunitario, curricular, extracurricular, como vos quieras, vinculado al ámbito educativo, vinculado al ámbito social, pero alguien se tiene que hacer cargo de que esas actividades tienen que ser regladas, tienen que ser adaptadas a territorio y tienen que funcionar aceitadamente. No es la frutilla de la torta, no es, bueno, vamos a conseguir algo a ver si los gurises no se aburren porque si no andan en la droga o andan en la calle. No es así. Bueno, lo dejo claro. No, comparto sobre todo esta visión que decía Daniel, de que en realidad hay cosas que nosotros tenemos en el programa del Frente Amplio, pero que al propio Frente Amplio, incluso siendo gobierno, le costó desarrollar algunas cosas. Sobre todo esto de la cuestión transversal, ¿no? Nosotros nos pasa que, bueno, hacíamos una actividad cultural o determinado programa, ¿no?, vinculado a la cultura, y era esto, era el deporte o la música o el teatro, y por acá estaba la política de seguridad, y por acá estaban los móviles de salud, o por acá estaba, ¿no?, como pedacitos. Y a veces se cree que no tiene nada que ver. Y en realidad no lográbamos integrarlo. Yo creo que Canelones, y eso es un ejemplo, no digo que lo ha hecho de maravillas, pero ha ido logrando generar ese vínculo entre... Hay una fiesta del pueblo, pero allí en la fiesta del pueblo está la cultura, allí en la fiesta del pueblo hay promoción de salud, allí en la fiesta del pueblo hay también algunas cuestiones vinculadas a que, bueno, nos encontramos entre todos y por lo tanto la seguridad también se facilita, ¿no? Hay allí un conocimiento de quienes están en la zona, que hace que también el ambiente sea agradable. Yo no he escuchado en Canelones en ninguno de los lugares que haya habido problemas, ¿no? Es decir, la familia va y va a un lugar el empoderamiento de los vecinos, porque si le iluminás la plaza, si cada tanto le haces algún espectáculo, totalmente, y bueno, totalmente. La gente de la vuelta se entra a comprometer. Pero es un desafío a futuro lograr esa integralidad de las políticas, ¿no? Porque si bien nosotros creamos el MIDES y en algunos lugares hubo ese intento, a veces no se lograba de los otros ámbitos, decir, bueno, tenemos que sumar y ir en Montevideo. De hecho hubo planes, aquellos de 7 barrios, ¿no?, que se intentó generar, capaz que con el eje de la seguridad, lo que tú decías, ¿no? Bueno, vinculemos la cultura, vinculemos, y que no quede todo en manos de la comisión del barrio, que tenga que andar haciendo venta de torta frita para poder pagar un profesor de lo que sea, que tenga desde el Estado ese paraguas que le permita a la sociedad hacer más fácil el transitar, ¿no? Yo ya hablaba en el mismo sentido, ¿no? Porque me quedé sorprendido de esto. Fui el fin de semana a una actividad de oftalmología que hubo en el Hospital de Florida. Bueno, dice, no, estamos acá para bajar la demanda de 2.500 consultas que hay. Bueno, 2.500 consultas. 2.500 consultas. Sí. Hablábamos con algunos vecinos, no, mira, yo vine de La Cruz, yo vine de Cerro Colorado, y esta gente, o sea, con un niño en la mano, yo me preguntaba si ese niño tuvo un problema de visión desde hace más de un año. Ese problema se agravó, llegó hasta acá sin tener esa plenitud que se le debió garantizar. Se está haciendo un esfuerzo para tratar de bajar esto, pero en un día no lo solucionás, porque atendieron 600 y vos decías, pero mira, me quedan 1.900 más todavía. Es terrible. Totalmente. Entonces yo digo, ¿cómo
a veces el foco no va por lo micro, porque el problema grande para el vecino es ese problemita. Daniel, en salud, ¿qué pasó? ¿Cuándo se podrá solucionar ese 2.500 consultas de oftalmología? Lo que pasa es que ¿cuánto tiempo tenemos? Sí, no, pero es que me acordé de eso. Tres titulares. Me acordé de eso. Ahora, viste que esto... no, lo que pasa es que el tema de la salud en este país, o sea, estamos pasando por un cuello de botella importante. Tenemos un problema. El Uruguay invierte en salud más del 9% del PBI. 9% entre 9 y 10%. Eso es un platal. Es mucha guita. Porque la mayoría de los países andan con un correcto sistema, de entre 6 y 7% es lo mínimo aceptable. Ajá. O sea, por lo tanto, la inyección de dinero que tenemos en el sistema sería aparentemente suficiente. En un país chico, donde no tenemos grandes distancias. Ahora, hay un antes y un después en el sistema de salud en el 2007, cuando se impulsa la reforma que impulsó el Frente Amplio, la reforma en la salud, el Sistema Nacional Integral de Salud, que le puso orden a un sistema que era caótico. Nosotros tenemos históricamente el prestador público, que es ACE, y tenemos las mutualistas, que después se cambiaron de denominación, y después surgieron incipientemente, y ahora cada vez con más presencia, los seguros privados. Pero requería un sistema que viera una cuestión integrada, porque no podía ser... En la salud cada vez es más caro, cada vez hay más medicamentos, cada vez hay más elementos diagnósticos, cada vez en el mundo es más difícil tener todas las prestaciones. Ese antes y después arregló y mejoró muchísimo el sistema, y universalizó el sistema, porque le dio ACE cierta independencia, le permitió además atender y generar espacios para el trabajo en equipos de salud que antes no había. Pero claro, eso requiere ajustes, y yo creo que estamos en un momento, eso también está en el programa del Frente Amplio, que hay que impulsar una readecuación de la reforma. No te digo una segunda reforma, pero sí podemos llamarle como querramos. Pero acá hay tres temas fundamentales. Uno es el tema de la optimización de los recursos y de la coordinación entre los prestadores públicos y privados. No se puede, y más en el interior del interior. Acá nos están escuchando y viendo en comunidades pequeñas. A veces competimos en espacios reducidos, y no tienen ninguno de los dos todos los elementos en ningún horario. O en algunos lugares hasta dos mutualistas y ACE, o sea, tenés tres prestadores que podrían estar mucho más coordinados. Hay que generar espacios de trabajo en conjunto, que no se tiene que hacer de pesado, esto tiene que ser del trabajo comunitario y de la coordinación de esfuerzos, porque le va a convenir al prestador público y al privado, y a la comunidad. Eso y gana el usuario. Es ganar y ganar, ganan todos, pero también gana el privado y gana el público. Entonces, debemos de coordinar y optimizar recursos. Segundo, ACE requiere de una reestructura profunda. Profunda reestructura. Quienes vengan, ojalá vengamos nosotros, no vamos a poder tampoco cambiar a ACE. Podríamos mejorar, pero ACE ya dio lo que tenía que dar en su estructura. Es ineficiente, tiene una inyección de dinero que nunca le va a ser suficiente. Y que tal vez no pase solo por dinero, ¿no? No es solo dinero, hay que reordenarla. Ahora, ojalá que hubiera allí una política de Estado. Yamandú ha hablado eso en seguridad y en otras áreas, y Yamandú tiene un perfil como para eso. Requerimos que el sistema político primero sea consciente de que la salud es importante, como no aparece nunca entre los 4 o 5 primeros temas. Nunca aparece, salvo la pandemia. Nunca está. Entonces, ahora requerimos de reestructurar hace 15 o 20 años. Si nosotros no hacemos ese esfuerzo, y eso requiere atravesar más de un periodo de gobierno. Sí, claro. Y el tercer problema que tiene el sistema es el de los recursos humanos, hablando del interior, y ahí está lo de la oftalmología. Es grave la situación, y es un tema mundial.
Es un tema también que las nuevas generaciones... ¿Es un tema mundial, me dijiste? Sí. En el interior es un tema mundial. En Australia, España, Francia, tienen graves problemas para erradicar el recurso humano en el interior. Porque además el recurso humano se erradica, primero por dinero, por una buena remuneración, pero no alcanza. Se erradica también en condiciones de trabajo. Un profesional médico, no médico, tiene que ir y tiene que tener los servicios y la contención del sistema para poder trabajar allí. No la tiene muchas veces. Y tercero, tiene que seguir teniendo vínculo con la academia, con la facultad. Sí, no puede perder eso, ¿no? Claro. Entonces, en la etapa formativa es muy importante que eso se pueda hacer en el interior. Hay una luz verde que se prendió y que es de una esperanza, pero para mí me emociona, ¿no? Ir a Salto y a Paysandú y ver la Universidad de la República allí. La Facultad de Medicina tiene más de 500 estudiantes. Allí pueden estudiar de Artigas, de Tacuarembó, Salto, Paysandú, Río Negro, no tienen que ir a Montevideo. Entonces ahí es eso donde va a generar yo creo un poquito más de ya está generando, y eso, lo que pasa es que como pasa en el interior y en el norte, eso ni se habla, por casi ningún candidato casi no se habla. Es en otro país. Pasa algo similar con la SUTEC, ¿no? Con Durazno, con Rivera, con Tacuarembó, que ha generado también vos vas una a cuestión Melo, de... vas a Tacuarembó, vas a Rivera. La UTEC revolucionó a Fraivento. La UTEC revolucionó. Yo te pongo una anécdota. Fui en la gira con la FEMI, fui a Fraivento, ¿no? Entonces, un día estaba comiendo en un boliche ahí, y era un martes a las 9 de la noche, lleno de gurises. Yo digo, ¿y esto dónde es? Porque Fraivento, esta hora. Claro. Y que eran todos estudiantes del UTEC, que quedan, son cientos de personas que viven en Fraivento, se estudian. Lo mismo le pasa a Tacuarembó, le pasa a Melo, le pasa a Maldonado. Toda esa revolución que ha habido, que yo creo que estuve en una hora, en la UTEC y en la Universidad de la República, pasa bajo ruido. Casi nadie habla de eso. Entonces yo creo que ese sí es la vía de salida, no de solución definitiva, que es que los recursos humanos se formen. Lo decía Pepe cuando vino acá y habló con respecto a la formación de los recursos in situ. Porque cuando yo estoy formando ahí, yo formo mi familia ahí, yo he hecho mis raíces ahí. Entonces eso es muy importante. Sí, porque yo consigo el novio y la novia ahí. Y la ahora, familia si yo ahí, tengo que hacer todo eso, ya no corto los vínculos. Ahora, no es un tema sencillo, y ya más no puedo hablar de salud. No, está bien. No, pero en esto que decía Daniel... Se entiende por dónde va, ¿no? Porque si no caemos en hablar de que el otro. Y el problema grave para cada uno, para cada mundo, es lo sencillo que no se tiene. Pasa con la salud, pero pasa también con la posibilidad de erradicar determinados emprendimientos productivos en el interior. Nos pasó en el gobierno del Frente que muchas veces te decían, bueno, está bien, hay incentivos para ir a instalar, yo qué sé, en Paso de los Toros, un determinado emprendimiento, pero no hay allí en la vuelta el personal capacitado, digamos, como para poder atender esa demanda de trabajo, ¿no? Y claro, si lo haces cerca de Montevideo siempre tenés más chances. Pero yo creo que es un proceso que empezó, que tuvo el ímpetu en el gobierno de Pepe con la creación de la Universidad Tecnológica en el interior. Yo recuerdo que fuimos a Durazno y nos decía la directora allí de la UTEC, tenemos 50 estudiantes de Montevideo. Es decir, se estaba generando el proceso inverso, ¿no? Ir a estudiar al interior en vez de tener que venir siempre a la capital. Es un proceso que hay que alimentarlo, como dice Daniel, no se habla mucho de eso, pero es uno de los ejes importantes. Yamandú lo ha estado planteando en las distintas movidas. Bueno, ayer estuvo en un acto en Tacuarembó donde estuvo también planteando este tema del desarrollo de la Universidad Tecnológica e incluso la posibilidad de generar al lado de la Universidad Tecnológica o al lado de la Universidad de la República polos industriales, polos de desarrollo productivo, con gente que permitan decir, bueno, si vos venís, te instalás acá, mirá, acá al lado tenés la UTEC, vas a poder formar gente, acá vas a poder desarrollar tal cosa, es decir, porque si no, termina el Uruguay en 20 años viviendo en la costa, ¿no? Estuve en Fraiventos, los gurises esos habían logrado, entre otras cosas, la cosecha de soja con mayor rendimiento del Uruguay, en su predio,
en su chacra, con sus profesores. El mayor orgullo era que lo habían hecho ellos allí. Claro. ¿Entendés? Y sí, y mirá, Daniel, te lo aseguro, lo primero que miraron los gurises cuando dice, ¿en serio nos vinieron a entrevistar? ¿Vinieron a contar que estamos haciendo esto acá? Y sí, y es que hay que contar eso, pero es muy invisible. Es muy invisible y es una de las cosas que para esa familia, para esos estudiantes, les cambia la vida rotundamente. Claro, es muy invisible en Montevideo. En Montevideo, y el claro. eje informativo centralista que tenemos, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora, claro. en Fraivento, Está todo el mundo. en más que Paysandú, claro. Paysandú hoy es una ciudad universitaria. Sí, sí. Son miles de estudiantes. Lleno de gurises. Miles de estudiantes. Lleno. Salto es igual. Claro. Nosotros desarrolló la Universidad de la República, desarrolló el laboratorio de virología, que es un orgullo, es el quinto laboratorio. Hay 5 laboratorios, creo, 4 en toda América, con el nivel de seguridad, que en la pandemia fue muy importante, con el desarrollo en Salto de la universidad. Y ese laboratorio que es un modelo, entonces eso te digo como ejemplo. Sí, sí, no. Pero que lamentablemente, ya te digo, la pandemia un poco se notó, se vio, pero ese camino es a recorrer, y en distintas áreas, no solamente en la parte de la salud, bueno, como decía Carapa, pero eso no está. Yo creo que ahí nos tenemos desde el interior que apuntalarlo, que estimularlo. Totalmente. Eso el Frente Amplio lo tiene muy claro en su programa, Yamandú fue muy claro también, pero es parte de lo que el Uruguay debe desarrollar de mediano a largo plazo como una política estable y de estímulo permanente. Nadie puede oponerse a esto, ¿no? Nadie, supongo. ¿Cómo ponemos el tema seguridad ahí? El tema seguridad, y ahí vamos a lo macro si quieren, con lo que está pasando, con cosas que estamos viendo terribles, con esta búsqueda de acuerdo entre todos para ver si de alguna vez por todas podemos salir un poquito de esta situación. Los escucho Sí, a los dos. desgraciadamente se cumplió lo que nosotros alertábamos. El problema de la seguridad no se resolvía con renunciar a Bonomi, ni se resolvía con se termina el recreo, con frases Sí, no se de terminaba vamos y nada. vamos y acá venimos nosotros y se resuelven todos los problemas, ¿no? Yo creo que la punta la había dado de alguna manera Pepe cuando fue presidente, de generar una comisión multipartidaria que empezara a trabajar una política de Estado, como decía Daniel, ¿no? Yo creo que en algunas cuestiones sí o sí la solución está en generar acuerdos más allá del chisporroteo, porque claramente el problema de la seguridad o de la inseguridad no es un problema de Uruguay, no es un problema de Florida, no es un problema de Montevideo, es un problema mundial que tiene algunas características particulares en los últimos tiempos, muy asociadas al tema del narcotráfico, que impacta en la forma en que se va relacionando. Yo me acuerdo, conversábamos mucho con Cuarteche, en aquel entonces los problemas eran los que venían de Argentina, hoy el problema que estamos teniendo es la penetración de determinadas bandas organizadas de Brasil con determinadas lógicas, es decir, va cambiando también, pero hay, yo creo que la clave para la solución es que el sistema político se ponga de acuerdo, vamos por acá, y dejemos de eslóganes fáciles que parece que en realidad son para escenario de campaña, porque después el problema no es mío, ¿no? Hasta ahora Sí, venimos, claro. Se lo dijimos a la Rañada en su momento, la pandemia engaña las cifras, esto no era cuestión de aplaudir cifras o resultados, No, era engañoso, terminaba la pandemia, íbamos a volver crítica. y no se resolvía con eso, y nos decían, no, porque ustedes están en la contra siempre, que no quiere, no es que no queremos, nadie quiere que le vaya mal a un gobierno, ni en seguridad, ni en educación, ni en Nada, salud, sí, ni claro. en vivienda, ni en nada, pero estaba pasando eso, de que había una presión, los números nos dan bien, vamos bárbaro, y bueno, resulta que ahora el propio presidente de la República tiene que reconocer que no nos fue bien en estos años. Entonces, bueno, aprendamos, porque además atrás de esto hay no solo la pérdida de cuestiones materiales, sino la pérdida de vida, lo que está pasando ahora, ¿no? Vinculado al tema de los homicidios, y a una cultura de violencia que es muy difícil después que se instala ir para atrás. Nosotros estuvimos hace poco en un barrio de Florida, donde había una preocupación muy fuerte, allí hubo una reunión de la comunidad, con la intendencia, con los diputados, con el propio comando de la policía, y bueno, cada uno nos llevamos un trabajito para hacer. Vos que viviste en el Prado Español, sabés lo que fue aquel proceso claro. que hicimos y que dio resultado en algunas cosas. Bueno, anticipémonos a un escenario donde
andar con un revólver, con una pistola por la calle y andar a media tarde o de noche tirando tiros como una cuestión de acá estoy yo y marco la cancha, no sea una cultura que se nos instale, ¿no? Es demasiado para Florida, incluso eso. Bueno, pero se nos viene instalando esa cultura de yo soy valorado en el entorno si ando calzado, como dicen, ¿no? Y que, entonces, eso también va generando, a la hora de la solución de la controversia entre vecinos, ya no es un grito de bajar la música, ¿no? Sino que le pego dos o tres tiros al parlante. Y que va un poco en sintonía con lo que hablábamos hoy. Si mi opción educativa ahí no es muy buena, si el ejemplo es, mirá, papá y mamá resuelven las cosas a los tiros, no tengo luz en el barrio, no tengo un espectáculo en la plaza está oscura, y bueno, ¿qué puedo pretender, no? De lo que salga ahí, Daniel. Yo creo que es uno de los desafíos enormes que tiene el país y que tiene el sistema político con respecto a su credibilidad. O sea, el tema de la seguridad y del narcotráfico, que están íntimamente vinculados, vamos a ser honestos, en el mundo de las democracias hemos fracasado en todos lados. ¿Ah? Porque esa es la verdadera. Sí. Ahora, ¿cuándo te va mejor? Cuando vos tenés una línea estable de políticas de Estado, que ojalá no solamente hablemos antes de una elección, y dejemos de bastardear este tema. O sea, separemos de los botines electorales. Está bien ahora que nosotros pidamos más republicana, que salga esto, pero después, llegado marzo del año que viene, si Uruguay quiere realmente tener resultados positivos, sin que signifique solución, porque el tema de la seguridad es muy complejo, tiene varias aristas, pero con respecto al combate a la delincuencia y sobre todo al narcotráfico, bueno, esto requiere un abordaje multimodal y además estable y a largo plazo del sistema. Ahora, si queremos seguir teniendo un botín electoral allí, en donde yo ahí saco votos, grito y bueno, sigamos y vamos a andar muy mal. ¿Qué le pasó a este gobierno? Y fue rehén de sus propias palabras, ¿no? O sea, en el 2019 era el infierno. El 2019 era el infierno cuando en todas las cifras, no solamente en la seguridad. Resulta que ahora, si miramos las cifras del 2019, ahora estamos como en el 2019. Y entonces ahora estamos en el paraíso. Hubo pandemia, hubo guerra en Ucrania. Entonces, yo creo que ahora está bien que se hable. Pero si queremos de verdad tomar en serio el tema, acá hay que hablar con los especialistas, con los técnicos, que no hay dos lecturas en general. Puede haber matices en algunos temas, pero que debemos de generar un acuerdo. Entonces, acá, vamos a ser honestos, en los últimos 20, 30 años, nos está yendo horrible. Yo voy a medir porque tengo 3 asesinatos menos, 4 más. Midiendo en vidas encima. Lo único que bajó fue el abigeato, nada más. El resto, no nos engañemos. Pero la culpa era de Bolomi, no. La culpa de Larrañaga, no. La culpa de Martinelli, no. Entonces, este gobierno fue rehén porque dijo que el padre de la desgracia en seguridad era el Frente Amplio. Ellos vinieron a decir que lo iban a solucionar todo y que era fácil. No, no es fácil, no se pudo. Lo que a mí me preocupa es que quienes son hoy candidatos, siguen dando, no sé, como que medidas mágicas que van a solucionar todo, y uno los escucha y dice, primero la podrías haber hecho ahora, y segundo, no hay ninguna medida por sí misma que solucione y que sea mágica. Acá lo que me parece a laburo. O algunas de las medidas que proponen, cuando se han aplicado en algunos países, lo que han generado es mayor problema, ¿no? Mayor nivel de violencia, mayor enfrentamiento y mayor cantidad de muertes. Entonces, a veces también preocupa eso de que hay una visión de que solo con mayor represión, con poner los militares en la calle, con esto, aquello, soluciona el problema y vamos otra vez por la misma, ¿no? Por un engaño, decir, con esto hay una solución mágica. Y en realidad la visión de quienes están, un poco como decía Daniel, en la cuestión más técnica, es que esto en el mundo no ha dado resultado. Al contrario, ha perjudicado mucho más la situación. ¿Cómo ven esa pata de complementar con fuerzas navales, con fuerzas militares, con señalar que sí que se necesita gente, sí, es cierto, ¿tá? Pero ¿cómo ven ese aspecto? No, el Frente Amplio lo que ha planteado es la profesionalización de la policía, y en ese sentido la profesionalización implica
capacitación, pero implica también cuestiones logísticas, implica también el trabajo, como siempre decía Julio Cuarteche, de inteligencia más que de represión, ¿no? Tratar de anticiparse a que determinadas cosas sucedan más que ir después a la respuesta solamente represiva. Pero mirá, yo estoy en la Comisión de Defensa hace muchos años y hemos tenido varias reuniones en la Comisión de Defensa. La Comisión de Defensa la integra Subía, que bueno, es uno de los que era precandidato, ahora se bajó del Partido Colorado, pero es uno de los que había estado planteando desde un principio el tema de salir con tanques, con los militares la represión. Él decía que genera en el barrio como una visión de que hay mayor presencia represiva y por lo tanto eso disuade. Bueno, los propios militares dijeron que ellos no estaban en condiciones de salir a hacer eso. Primero por el tipo de armamento que manejan, por el tipo de... ¿no? Salir y disparar con el armamento que tienen implica más riesgo que lo que puede solucionar. El otro día Gandini ponía como ejemplo... Y el propio comandante lo dijo ahora en el discurso del 18 de mayo. Digo, si nos convocan a eso, no hay ley que lo ampare. Ahí está. Y sepan que lo que tenemos es esto, ¿no? No tenemos un palo para dar. Tenemos una ametralladora de tal calibre que el impacto que tiene que atraviesa paredes, ¿no? Tienen un fusil calibre 50. Claro, no es que vas tirando agua con... ¿no? Entonces, el camino va por la profesionalización de la policía, por investigar mucho más y parar mucho más el tema de la corrupción policial. Hoy hay claramente en algunos ámbitos, y quizás el ámbito carcelario sea uno de los que más está demostrando que hay allí vínculos muy fuertes entre estas bandas organizadas y la presión o la compra hacia la propia policía. Y bueno, y después el vínculo con la comunidad. El vínculo con la comunidad es básico. Si no hay un contacto del propio... la policía comunitaria cumplió un rol fundamental. Hoy está como retirada del escenario y en realidad a veces el policía cae cuando lo llaman para reprimir algo, ¿no? Pero no hay ese vínculo permanente con la comunidad que permite incluso esto que decía Cuarteche, anticiparse. El otro día hubo un par de problemitas en San Cono, hubo un robo rápidamente allí y alguna otra cosita más. ¿Sabe quién lo resolvió? Lo resolvieron dos agentes que reingresaron a la fuerza en esta cuestión, que lógicamente tenían un conocimiento muy acabado de cómo se comporta la feria, y que habían sido policías comunitarios. Claro. Entonces, con diálogo, resolvieron el problema, no hubo ni que ir a mayor ni nada por el estilo, pero ese puede ser un ejemplo. Sí. Daniel, Gandini decía el otro día que como este sistema de los militares funciona bien en la frontera y tiene allí un despliegue, también podría trasladarse a la ciudad. Es totalmente distinto, bueno, que habrá pasado además que yo eso, pero no tiene nada que ver. La policía en un barrio, los militares en un barrio no va a disuadir, y lo que va a lograr es puede ser contraproducente, claro, porque que habrá pasado además que yo, pero sin duda, la otra vez lo escuchaba Yamandú, él decía, hoy las Fuerzas Armadas están cumpliendo un rol en la ayuda o en el trabajo en seguridad, en la frontera, en el perímetro de las cárceles, y han sido eficientes. Ahora, no se le puede pedir por formación, están en lugares donde yo creo que termina siendo un problema más que una solución. Vamos a agravar, porque por ese lado no vamos a obtener, y podemos correr el riesgo de exponer las Fuerzas Armadas y además generar más violencia en el propio barrio. Yo creo que por ese lado... Y bueno, en eso hace años... Ese es el límite de la fuerza, ¿no? Hay que ver quién respalda a esa fuerza también, si empiezan a pasar cosas. No, el proceso que se dio en México llevó a eso, ¿no? Hubo un enfrentamiento. Yo recuerdo varias de las autoridades policiales durante los gobiernos del Frente. Teníamos muchas reuniones donde se le informaba a los parlamentarios un poco cómo iban los procesos, y vino gente de Brasil, de Colombia, de México, de El Salvador... Bueno, de Europa, de Bélgica, de los lugares donde entraban, ¿no? Y lo que decían, lo que no se puede hacer es tratar de responder con la misma violencia. Es decir, si vos respondés con la misma violencia, entrás en una escalada de violencia. Nosotros ya fuimos por eso en Brasil, nos fue malísimo, ya fuimos por eso en Colombia, nos fue horrible, y en México fue el caos, digamos, ¿no? El querer enfrentar con una cuestión militar, porque del otro lado... los propios narcotraficantes se terminaron armando casi, no con tanque, pero casi
con algo parecido. Sí, lo que pasa es que ellos están dispuestos a tirar. Y esto siempre de lo que es claro. la ley de fronteras, en cuanto a 20 kilómetros de frontera, hay un patrullaje donde participa el ejército y la Armada Nacional y también la aviación en algunos casos, como parte de una lógica donde allí está aduanas, donde está la policía, es decir, es parte de una política integrada y coordinada en frontera que tiene que ver básicamente con el tema contrabando y migración de personas. Es decir, no es reprimir un delito de robar la bicicleta en el barrio y yo lo voy a correr, ¿no?, un militar con un arma de grueso calibre. Es decir, no tiene punto de comparación. Y acá estamos hablando de control, puestos de control en frontera, que han dado un resultado relativo. Porque también es cierto, los números generales marcan que hay una mayor penetración de no solo de contrabando, pero sobre todo de narcotráfico, donde, bueno, durante muchos años tuvimos todo el norte de la frontera uruguaya sin radares. Es decir, casi que era una invitación a ingresar avionetas y más que por tierra venir en avioneta, ¿no? La otra pata que me molesta, y se la voy a trasladar. No quiero verte molesto. Y se las voy a trasladar a todos porque esta me molesta de verdad. Vos sabés que fui a la cárcel de Florida, a la cárcel privilegiada de Florida. Si quieren poner VIP, pónganle, pero para mí es cárcel privilegiada que tenemos en Florida. Y hay un montón de chiquilines, porque además vos lo mirás y vos decís, pero son chiquilines, que han estudiado panadería, que se han capacitado en oficio, y que hablás con ellos y tienen unas ganas bárbaras de salir, totalmente, de reinsertarse, de ser vecino, de ser ciudadano, de ser ese panadero, de ser ese carpintero que se formó allí. Y me traen un señor Astesiano, un Gustavo Penades, y esto es lo más cruel, ¿no? Trasladan a esos chiquilines al complejo carcelario Concar. Esa es la pata, creo, a la que hay que entrarle. No solamente en cuanto a ese tipo de privilegios que se dan, ¿tá? Porque no es que haya personas en cárceles VIPs, ¿no? Eso no, pero sí en privilegio respecto de los otros, ¿no? Y peor aún, esta acción perversa, porque es muy perverso eso, de trasladar al joven, al que tiene chance, al que tiene la posibilidad, al peor de los lugares. Totalmente. ¿Cómo podemos ir por ahí, por ese lado? Está brava esa, ¿no? Y está brava, sí, porque primero el drama que tenemos récord de presos, 15.000, sí, ¿no? 16.000. Qué triste récord. Hay algo que no funciona bien. Sí. Pero además el 70, 80% son todos gurises. Y esos gurises que están atravesando, como vos decís, en algunos cárceles del interior, como la de Florida, tienen la chance de poder... Acá hay chance. Y está buenísimo, ¿no? El tema después la salida, ¿no? ¿Qué hacemos después con ellos cuando además allí se mezcla el tema de las adicciones? Es un tema muy complejo que tiene que ver con eso que hablábamos de la política de Estado en seguridad y de la política carcelaria. O sea, yo lo que siento hoy de mucho de gente del Partido Nacional y de Cabildo Abierto es: vamos a construir más cárceles, Y bueno, sí, quizás se puede. Ahora, ¿qué hacemos hoy con los presos? Ese es el gran tema, ¿no? Y que si no estamos, es una fábrica de delincuentes, todos lo sabemos. No es sencillo el tema. Lo que sí me preocupa mucho, y no hemos hablado hasta ahora, cuando tú nombras a Astesiano hoy me enteraba de mañana con el tema de una denuncia que hay allí, es la corrupción que ha habido en este gobierno, que a mí me preocupa y mucho, y que quizás no tenga que ver con lo que vos planteabas. No, tiene mucho que ver, pero acá que, tenemos a pero que realmente es algo que no dejó de ser hechos aislados y a título personal. Preocupa y mucho, porque además eso no solamente es por el gobierno, es por el país. Esto nos deteriora y otra vez la credibilidad del sistema, ¿no? La credibilidad del sistema democrático. Sí. Siempre nadie está libre de poder tener actos de corrupción o desvíos. Todos los gobiernos le puede pasar. Pero esto, e intentar ocultarlo como en realidad pasa,
o minimizarlo y echarle la culpa a la prensa, a mí me preocupa mucho. Y por primera vez yo quiero reivindicar a los periodistas, porque acá, si no fuera por periodistas uruguayos que trabajan en distintos medios, muchas de las cosas que hoy hablamos y que no se espantan, no las sabríamos. Y yo quiero dejar en claro la tarea del periodista, porque a veces algunos desde la propia izquierda decimos que los medios de comunicación y que los medios de comunicación... No, esto salió por medios de comunicación. Medios de comunicación y por los periodistas que trabajan en ellos. Totalmente. Sí, y me sumo, ya te doy pie, porque sí, yo he estado estos días escuchando vos. Es terrible que se hable del medio y no del contenido del asunto. O sea, no lo califico. Miren, doy esa chance si quieren. Ni siquiera califico el contenido, porque me parece mucho más terrible hablar del medio y no del contenido. ¿Qué tiene que ver el medio? Hablemos del contenido. O sea, y ahí sí, te doy pie. Sí, ¿Cómo ha visto este contenido? No, pero en realidad es parte de esa cultura conservadora, ¿no? De que parece que era como aquello, si pasaba dentro de la casa y nadie se enteraba, no era público. ¿Qué hubiese pasado si nadie se enteraba? Era algo que no existía, ¿no? Entonces acá, ¿cuál es la preocupación? Y es que se hizo público. Que, como dice Daniel, algún periodista investigó, encontró y hizo público determinado hecho, que en algunos casos puede tener cuestiones de ilegalidad, y en otros no. Es de, bueno, quien lleva adelante políticas públicas está en permanente evaluación de la sociedad, y por lo tanto cosas que hace o deja de hacer tienen que tener un conocimiento. Además, viene como una secuencia de cosas, ¿no? Y a mí lo que más me preocupó es la actitud con la que el presidente, el propio Delgado, salieron en estos días diciendo un poco más que estaban como cansados, cansados nosotros de todo lo que venimos, ¿no? Día tras día enterándonos de lo que viene pasando. Y yo siempre digo algo, cuando uno se entera de esta puntita del iceberg, ¿qué más hay? Porque a mí a veces me asusta no solo lo que se hace público, sino todo lo otro que uno puede estar pasando, que pudo haber pasado y que uno no se entera, ¿no? Y esas cosas, parte de eso... Y lo ato con esto que vos decías, claro, de la situación de la cárcel. Es así. Porque yo dije al pasar, uno de los lugares hoy de la policía, policía no, porque en realidad es el instituto, el INR, donde hay mayor corrupción, tiene que ver con esto. Porque en realidad una política que fue parte de los acuerdos del 2000 del gobierno de Pepe Mujica, de ir hacia realmente la rehabilitación en cárceles, y no una cuestión donde fuera una universidad del delito, ¿no? Siguiera siendo una universidad del delito o un lugar donde martirizar a la gente y donde el primario después salía con tanto enojo a la sociedad que lo que iba era a tomar revancha, no a reinsertarse. Bueno, hubo políticas que llevaban al trabajo, a la puntuación. Es decir, si vos tenías determinada conducta, si vos estudiabas, si vos metías horas de laburo, bueno, te permitía determinada categoría, digamos, dentro de la situación de cárcel, que te permitía acceder a determinados lugares, ¿no? Y poder estar en una cárcel como Florida, que es cierto, tiene condiciones bien distintas a otras cárceles, pero además fue hecha con ese sentido. Sí, ahora, sí, no claro. en el sentido de, miren que va a venir fulano de tal, vayan corriéndose de acá, porque este lugar que ustedes son 4 acá, lo va a ocupar uno ahora, ¿no? Bueno, pero eso pasa ahora. Claro, eso pasa. Y no debería pasar, porque además el ejemplo hacia el resto es, bueno, también. ¿para qué esforzarse si después en realidad... Si el tipo tenía un mínimo de esperanza. Claro, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Qué nos pasó? Que fue muy difícil durante el gobierno del Frente, se logró muy poco. Realmente la reinserción, y yo creo que ese es el desafío que tenemos a futuro, de generar... Mirá, nos decían en la recorrida que hizo Yamandú, Orsi, cuando vino a Florida, estuvimos en Puertas Abiertas. Ajá. Nos decían, ellos desarrollan un trabajo muy importante en el barrio, una sola beca por año para uno de los chiquilines hacer una pasantía en UTE. ¿Una sola? Sí. Si tuviéramos 2, decían, ya mejoramos muchísimo, ¿no? Y si eso se reproduce en varios organismos, genera la posibilidad de decir, bueno, y capaz que vos evitás que bueno, ellos nos ejemplos concretos, reales de chiquilines que habían desarrollado la posibilidad de esa beca y la posibilidad de esa oportunidad de ir a otro, ¿no? ¿Cómo sabemos que el pero en es esa bueno? línea lo importante en el barrio de que alguien
de otra forma puede salir adelante. Claro. Entonces, ellos con 2 casos, eso lo conversamos con Yamadú, estaba Ricardo Izaguirre, con 2 es brutal lo que pueden impactar, porque el ejemplo para el resto es que se puede. Exacto. Es que podemos por esa línea, podemos apuntar al trabajo, al seguir estudiando. Entonces, con tan poco se puede hacer. Y sí, con mucho. Con otra beca más. Con otra beca más. Exacto. No solo en la familia, sino, como dice Daniel, ¿no? En el entorno, en el ejemplo que vos vas generando. Pero bueno, tenés varios desafíos en ese sentido. Ya leo algunos mensajes acá interesantes. Quiero cerrar el tema corrupción con esto. Bueno, ojalá pueda cerrar el tema corrupción, porque después uno ve, yo la verdad me da un poco de risa cuando veo esos índices internacionales que dicen, Uruguay, el país menos corrupto, y toda la cuestión. ¿Cómo serán los países corruptos? No, bueno, pero está. ¿Vos crees que hay una cuestión sistemática en esto? ¿Ustedes creen que hay una cuestión sistemática en esto de hoy vamos a hacerle espionaje a Abdala, mañana le vamos a hacer espionaje a los gurises del Liceo 41, mañana le vamos a hacer espionaje? ¿Creen que son hechos aislados? Creo que Daniel dijo que no recién, me parece que no te parece ya nada. No, quiero aclarar, yo no digo que haya corrupción instalada y una asociación que siempre se lleva para el otro lado. Sí. Hay una cantidad de hechos que sí me preocupan. Yo no digo que estén encadenados y que haya una asociación para delinquir, lo aclaro, porque del otro lado siempre se sale diciendo no, porque para decir, me están acusando porque es un juego electoral barato. No, acá hay una serie de casos que algunos tendrán que ver, otros que no, que nos preocupan, que puede pasarle a cualquiera, pero lo que uno esperaba era que la actitud que se tomara en esos casos tiene que ser ejemplarizante, ¿no? Decir, bueno, no, esto no va más, esto no es un error, esto no es a título personal. Acá hay cuestiones que son graves y que tuvieron las repercusiones del caso. Y si las tuvieron, fueron disimuladas. Eso no le hace bien ni al gobierno y sobre todo al sistema y al país. Porque el país que tiene comparado con el resto, somos un ejemplo, eso lo tenemos que cuidar. Porque estas cosas trascendieron, muchas de estas cosas trascendieron a nivel internacional. Mira, Alexis, yo creo que volvió por los actores que ocuparon determinados lugares, sobre todo en el Ministerio del Interior, no solo en el Ministerio del Interior, volvió una lógica que estaba desterrada en nuestro país. Yo la conocí. A ver, uno a veces lee alguna noticia o alguna información o alguna cosa, pero yo la viví directamente cuando participé de la comisión que dio en el ámbito de la Cámara de Diputados, que se le llamó espionaje en democracia, ¿no? Porque allí surgieron una serie de hechos que desencadenaron que, bueno, creáramos una comisión para investigar realmente qué es. Y uno se encuentra con una lógica que estaba instalada, que era la de espiar por espiar. Es decir, a mí estaba instalado que había que espiar al periodista para saber, y capaz que en algún momento servía chantaje, ¿no? Porque yo sabía que Alexis había estado en tal lugar o en tal cosa, y esa ficha de información después me permitía a mí. Estaba instalado desde el sistema político. O de investigar al Carapa a ver si, mirá, el Carapa no pagó la patente del auto, entonces yo puedo presionarlo por ahí. Ese mínimo situación. Y esta lógica se volvió a instalar. Es decir, averiguame a ver qué estuvo haciendo Charles Carrera, en qué lo puedo agarrar, porque así lo presiono para que no me moleste con este tema del puerto. O investigar tal cosa para ver qué tengo yo. Mirá, presidente del PCNT, y bueno, investigar a ver, capaz que fue a una boca que parece que era una boca de venta de droga, entonces capaz que yo después, en alguna negociación con el PCNT, le puedo meter esto como presión. Es decir, esa lógica es perversa, pero volvió a instalarse. Y estaba en el sistema político como algo naturalizado de uso los aparatos de investigación del Estado para tener esa información con la cual después hacer, que en el ámbito empresarial también lo hacen, ¿no? Tener información de aquel, del otro, pero el usar el aparato del Estado para uno suponía que estaba desterrado. Bueno, es una práctica que volvió en este gobierno. Voy a leer algunos mensajes para ir cerrando. Sí, creo, es muy bueno lo que dicen sobre la sensibilidad hacia la cultura.
Ojalá sus propios compañeros tuvieran esa misma sensibilidad para con otros problemas sociales de gente, pero Daniel habló de que a veces incluso puertas adentro Totalmente. cuesta la sensibilidad. Sí. Cuando hablo del sistema político, hablo de todos los partidos políticos, incluido el Frente Amplio. Sí. Dice, a veces los representantes en el Ministerio de Vivienda del Frente Amplio están quedados, dice. Ahora en este gobierno Y será ahora. no tenemos representantes en el Ministerio de Vivienda. Claro. Tenemos representantes en la agencia y no puede tener actividad político-partidaria. No puede tener, claro. Están impedidos de tener actividad político-partidaria, que tienen el rol que tienen que jugar de contralor en ese ámbito. No es cuestión de generalizar, está bueno, pero capaz se tendría que comenzar a pensar quiénes tienen perfiles para ciertos cargos. Bueno, se supone que cuando... Para despertar esas sensibilidades que dice Daniel, Sí, seguramente, ¿no? Se supone que cuando el presidente, el ministro, el director, y así en la escala va nombrando determinados, bueno, lo hace en función de eso. Creo que el Frente fue bastante ajustado, ¿no?, a ese tema. Ahora, también es cierto que en algunos lugares la crítica ha sido siempre, bueno, el interior, qué papel juega a la hora de determinadas responsabilidades. Y eso es un... de lo que, Debe enorme. ese centralismo en el cual termina todo el Montevideo. Es que el interior, o sea, el Frente se debe al interior una apertura que no la ha tenido en un montón de aspectos. Que no la tienen, ojo, la pueden tener algunos otros partidos, pero en realidad no la tenemos. El interior está dejado de lado y ni que hablar el interior del interior. Eso se repite en cada departamento. Totalmente. Y en el interior de Florida ni te cuento. Lo de la UTEC lo destacó Gandini en su discurso el otro día en Florida. Es cierto, yo estuve ahí. Y dijo que lo hizo Mujica y que estaba excelente. Creo que Gandini no lo votó, la UTEC, está bueno que lo reconozca. ¿No la votó? No, la UTEC siguió gracias a Carmelo Vidalín, al Cacho Vidalín, que convenció a diputados del interior de que había que votarla, en contra incluso de una resolución que tenía el directorio del Partido Nacional, no votarla. Claro. Bueno, pero Cacho fue el que logró ese impulso, porque además Cacho se lo demás, yo no puedo volver a Durano sin votar a una universidad del interior. Me matan, dijo. O sea, era la lógica además pura, pero sí, fue está bueno igual el reconocimiento porque quiere decir que el sistema político dice, bueno, sí. Está bien, está bueno que se lo reconozca. Está bueno, ¿no? Está bueno. No, pero digo en el mensaje que estábamos hablando hoy, si la UTEC se hizo, si funcionó, bueno, vamos a decir que está bien, porque está bien. Exacto. ¿No? Sí, lo que sí estaría bueno, tanto para la UTEC como la Universidad de la República, que si estamos en sintonía con esto, le votemos más recursos. Porque la Universidad de la República, para el desarrollo en el norte, en el CENUR Litoral Norte, donde está la Facultad de Medicina, no solamente de Medicina, están todas las áreas de la salud y otras, tuvo cierto compromiso en el último presupuesto para poder seguir avanzando. Necesitamos seguir invirtiendo en educación terciaria para el interior. Eso es un enorme desafío que para el próximo gobierno, quien gobierne, seguramente va a ser el Frente Amplio, lo tenemos que tener claro, ¿no? Gracias a los tres por estar acá. Adriana, perdón que te dejamos ahí, porque capaz que tenés una opinión como vecina, como ciudadana de todo esto que escuchaste. No, está todo bien. Dio la información más importante. No, dio la información más importante. Muy bien. Bueno, gracias, muy amable. Importante buscar la credencial. Una credencial. Y si no, buscar en el buscador, buscar la credencial. No se vota en el comité. Para saber, ahí va. Por el comité levantar la lista nomás. Nada más. Sí. Y lleve su lista. Exacto. Cualquiera sea, pero que la lleve. Que vaya a votar. O la que está Yala, como le dije. Nos vamos, señores.